tiro parejo. ¡Vengan los gallos! A la feria de San Marcos del Mérito, Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo copetón. ¡Chavos! ¿Cómo están? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque vean nada más, regresamos a este increíble lugar que nos encanta, nos fascina, y el año pasado no pudimos venir, pero este año ya, ahora sí estamos aquí listos y preparados. Y pues por la fecha se pueden imaginar a qué venimos nosotros el día de hoy. Aparte, bueno, pues por el título del video, ¿no? El día de hoy estamos aquí por la famosísima y ya tradicional feria de Aguascalientes. Y pues como ya saben, en este tipo de videos les vamos a decir todo lo que ustedes tienen que hacer si quieren venir a este lugar, a esta feria que por ahí se anda peleando en uno de los lugares con la de León, con la de Texcoco y con la de muchos lugares de México. Cada una tiene su magia, tiene su toque, tiene sus cositas, así que dices, no, es que esta por esto, esta por lo otro, y así. Todas son muy bonitas y pues hay que apoyar al comercio local, que son las personas que se instalan en las ferias. Sí, exactamente. Entonces ya saben todos los tips, todo lo que ustedes tienen que saber, costos, precios y todo, para que no se los vayan a chamaquear en el intento. Así es de que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, como ustedes pueden ver y darse cuenta, está lloviendo. Es una fecha típica para que llueva, yo creo, porque nunca habíamos visto que lloviera cuando estábamos aquí en la feria de Aguascalientes, pero pues ahorita está lloviendo, inclusive está haciendo frío. Sí, yo le digo a Damián que yo me iba a venir de short y así. Lo bueno que no traigo vestido largo, me hace falta un suéter. Yo creo que ahorita vamos a ver. ¿Crees que vendan suéteres? Sí, yo creo que sí. Sí, bueno, ahorita buscamos. Sí. Entonces ese es el primer punto, chavos. Tráiganse una sombrilla, un suéter, un paraguas, un chaleco, no sé, lo que quieran para cubrirse, porque esto ya de los climas ya no se sabe. Aparte que la sombrilla no solamente les va a servir por si llueve, sino si hace mucho sol también les va a salvar la vida. Como ahorita nosotros no traemos nada. Y de hecho ahorita vamos a ver, la baby se compra un suéter, pero vamos a darle. Vean nomás, ahorita no estaba lloviendo nada y vean nomás el aguacerón que se vino. Otra vez, confirmamos lo del clima, vean. Lluvia, viento, frío, todo. Frío con todo. Y un montón más, sí, no. Chavos, y pues ya se paró la lluvia, ya estuvo por hoy, dice Diosito. Entonces el día de hoy dijimos así pues hay que comer sus gorditas, pero ya nos dimos cuenta que las gorditas nomás son en la mañana. Pero de todas maneras encontramos un lugar donde venden quesadillas fritas, pozolito, y luego la verdad se antojaba el pozolito porque estaba así como lluvioso, como friecito, y pues llegamos a este lugar que se llama Coco Gallo. La verdad fue uno de los lugares más baratos y más chidos que hemos probado, pero estuvo de lujo. Sí, la verdad el pozole estaba muy rico, muy muy rico. Estaba como, yo pedí el rojo y estaba como picosito, pero estaba muy rico. Pedimos por ahí una quesadilla de chicharroncito y unos sopecitos y la verdad no pudimos más. Es que no nos avisaron que las quesadillas eran gigantes. Sí, entonces pues la verdad les recomendamos este lugar, se llama Coco Gallo. Empezamos nosotros de aquel lado del Paseo Carranza, del Corredor Cultural Carranza, entonces pues se vienen derechito por acá. Bueno, aquí les vamos a dejar de todos modos en la descripción el lugar para que lo chequen ahí, nada más le ponen ahí Coco Gallo en Google y pues 10 de 10, está aprobado por Chayanne. Chavos, y pues sin duda alguna algo que tienen que hacer es darse la vueltita por aquí, por el Corredor Cultural Carranza. La verdad es un agasajo. Eso sonó muy de los 80s, ¿verdad? Aquí van a encontrar de todo, que los antros, terracita, barecito, hasta una lonchería estaba aquí atrás, cafeterías, lugares para comer. Está bien chido para echarse una caminadita aquí y pues empezar la feria como que por este lado. Ahora nosotros lo empezamos desde Plaza Patria y ya venimos caminando hacia acá, todo derecho. Bueno, y pues ahorita que está lloviendo, la verdad los mexicanos no dominamos el mundo porque no queremos. Vean, aquí hay una tabla ahí para pasar. Uno tiene que guardar ahí el equilibrio, pero ya no más falta que cobren. Ahí va, baby. Oye, sí. O luego ya ves que hay lugares donde un muchacho te carga y te cruza la calle y es... México contra la IA, dicen por ahí. Chavos, ahorita que andábamos aquí por la parte del centro, vean, este estacionamiento cuesta la primera hora 32 pesos y tiempo libre 155 pesos. ¡Ah! Perdón, se está mojando. Es que sí salpicó, pero sí, me vámonos de aquí. Entonces, más o menos esos son los costos de los estacionamientos. Por ejemplo, ahorita que nosotros llegamos al hotel, la verdad, nosotros les recomendamos reservar con mucho tiempo de anticipación el hotel, porque de verdad por aquí costo se llena. Y porque se llena. Exactamente. Entonces, nosotros agarramos este que se llama Real Plaza Aguascalientes hace como, no sé, desde diciembre, por ahí más o menos. Entonces, pues nos salió en este precio. Aquí les vamos a dejar el dato. Bueno, pues esta es la habitación que nosotros agarramos. Vean, ahí está el baño. De este lado, pues está como un poquito ampliecita.
la verdad sí se ve así como media viejita, porque vean, hasta el control tiene ahí como que para que no se lo roben. Esta extensión es de teléfono, no sé, ahí está. Nos tocó una habitación con 2 camas y esta es la vista que tenemos, vean. De aquí podemos alcanzar a ver. Sí estuvo bien esta opción, la verdad ya estaba todo lleno y fue como que una de las últimas opciones que pude tomar. Entonces ya saben, si quieren algún hotel para la feria, para Cancún, para Puerto Vallarta, para Mazatlán, para donde ustedes quieran, Los Cabos, mándenos un mensajito a nuestra agencia de viaje, Chavos Blog Viajes. Pueden reservar este o cualquier otro hotel del mundo entero. Entonces ahí les dejamos el dato, que no se los van a chamaquear en el intento. Entonces ya saben, si quieren cualquier otro hotel, la verdad sí está como centriquito, está a 10 minutitos de la catedral y pues está listo y preparado. Ahí nos incluye el estacionamiento, entonces pues nos venimos nosotros caminando para acá y listo. Chavos, y si ustedes quieren venir a la feria va a estar del 18 de abril hasta el 10 de mayo, casi un mes, 23 días de pura fiesta aquí en Aguascalientes, para que aprovechen y se vengan por lo menos un fin de semana. Deberían de durar unos 2-3 meses, ¿no? Sí, la neta, está más chido. Bueno, yo creo que alguien ya se puso las pilas, vean. Ese muchacho escuché que le dijo, te cobro 10 pesos por cruzarte. Y ya lo cruzó, vean, 10 pesos. Y como el baño, ¿da? Sí, se los pago, se los pago. Con tal de no traer los tenis mojados. Entonces también esa es otra tarifa. El baño aquí también cuesta 10 pesos. Hay baños por todos lados. Los restaurantes, lo que quieran y todo, ¿verdad? Hay baños así. Vean, ¿quién no se quiere mojar? 10 pesos. Bueno, no tiene nada que ver con la feria, ¿verdad? Pero aquí uno, vean. Aquí uno. Ándale, baby, yo te estoy diciendo que te cargo, ¿qué onda? Pero aquí puro aire en ellos. Está bien chido. Aquí se pone a prueba el valor y la valentía de todos, vean. Todos están mojando los pies bien machín. Bueno, pues ya el muchacho ya se fue y vamos a hacerla de puntitas. Ahí va. Ahí está. Hijo de su madre. Ay, no. Y el pedo es de que nada más traemos estos zapatos. ¡Ah! Lo logramos, bueno, lo logramos. Ahí está. El tip número 1, bañense de puntitas. Chavos, para los que no saben, nosotros somos de León. Yo sé que muchos ya saben y nosotros nos venimos en auto hasta acá y nos salió las casetas en 360 pesos. Por si ustedes vienen de alguna zona así más o menos del Bajío, más o menos le calculen cuánto. La verdad están un poquito caras. Sí. Están un poquito caras. Chavos, y pues para los que no sabían, esta es una de las ferias más antiguas de México. Lleva 198 años, ya casi 200 años de celebrar esta feria y pues se hace en honor a San Marcos. Así es que la verdad, aparte de ser una de las ferias más importantes de México, yo creo que es una de las de más tradición por tantos años que lleva celebrándose. Sí, entonces estamos justamente en el jardín de San Marcos y vean nada más qué bonito se ve. Estás a andar caminando aquí con una cheve. Es el mejor plan del mundo, ¿no? ¿Qué bebé? Con un capibara así como el señor en el pelo. Chavos, esta feria espera un aproximado de 8 millones de visitantes. Por eso les decimos que se anticipen, reserven de verdad con bastante tiempo para que no los agarren aquí las prisas del momento y así, porque también si lo hacen el mero día seguramente les va a salir muy caro o probablemente no encuentren espacios. Chavos, algo que se preguntaban muchas personas o que siempre nos han dicho es, bueno, yo tenía miedo también porque hace ratito vi un policía. Miedo. Que me vaya a llevar a Cepol o algo así, bueno, a la cárcel o algo así. Y era de que si podían pistear, ya no más. Bueno, basta un botón, vean, esos muchachos ya van bien preparados. ¿Quién sabe dónde van? Yo creo van a una, no sé, a la escuela o algo así, pero se ven ahí bien preparados. Entonces, la verdad, es un ambientazo aquí. Porque uno puede estar tomando en todas las inmediaciones de la feria. Entonces, la verdad que si ustedes quieren venir de fiesta, que mucha gente, la verdad, a eso viene, este es el lugar indicado. Son los días indicados para andar de fiesta aquí. Sí, de hecho, tráiganse su hielerita, su tequila, sus squares, su cerveza, con lo que ustedes más quieran y disfruten de esta gran fiesta. No es comercial, pero en Costco venden unas bolsitas que son así como mochilitas, hieleras. Esas también ¿sí? Para andar aquí así de Ah, mira. Chavos, y pues llegamos a lo mero bueno, vean, aquí está el templo de San Francisco, ahí está el patrono de la feria, y alrededor hay... Van a encontrar puestos de los que hay en las ferias, desde taquitos, gorditas, las famosas gorditas michoacanas, hamburguesas, hot dogs, papas, un montonal de comida. Algo importante es que se den la oportunidad de probar cosas nuevas, que se den la oportunidad de probar la comida local, que la verdad es muy rica, pero también algo súper
súper importante es que siempre que vayan a algún lugar, chequen si hay una lista de precios y si no lo hay, pregunten antes de ordenar o antes de que les entreguen para que no se lleven una sorpresa. Sí, porque ahí nos contado de que luego dicen, es tanto del costo de la mesa y que sabe qué, y así luego se manchan. Entonces chequenle ahí para que no se les vayan a chamaquear en el intento. Ya se antoja una gordita a pesar de que acabamos de comer. Bueno, y pues oficialmente aquí, como dice entrada, es porque ya no pasan los carros, así literalmente. Entonces estamos en la entrada y ahí nada más checan de que no traigan vidrio ni nada de eso, objetos punzocortantes y todo eso, y listo. Bueno, pues la verdad no hemos encontrado ningún Oxxo, entonces ya agarramos está aquí. Más adelante. Exacto, está más adelante, pero ya anda de la sed de la peligrosa. Ya podemos comprar aquí una cerveza, nos la dieron en 40 pesitos. Ahí les va el sonido. El sonido de la felicidad, ahí está. Entonces compramos una porque luego esos latones se calientan. Que ahorita no creo que se calienten tanto porque hace frío. Bueno, entonces, yo tengo frío. A su salud. Chavos, un tip acá adicional es de que se vengan con zapato cómodo. La Babies por ahí se iba a traer unos guaraches. Que también son cómodos, pero luego después de caminar mucho tiempo como que sí cansan un poquito. Y qué bueno también que no me los traje porque si no ya anduviera bien mojada y bien helada de los pies. De verdad, no echen saco roto ese consejo. Tráiganse tenisitos o los zapatos más cómodos que tengan, ropita cómoda para andar para allá y para acá. La verdad que es de caminar bastante, entonces qué mejor que andar cómodo. Chavos, y pues algo súper importante también es esta parte de el palenque. Ya saben que el palenque son conciertos con costo. Aquí les vamos a dejar la cartelera para que la chequen. En este tipo de ferias la cartelera sale con meses de anticipación y en el momento en que salen ustedes deben de anticiparse a comprar sus boletos porque luego, por ejemplo, ahorita si quieren venir a ver, no sé, a Yuridia o algo así, probablemente ya va a ser muy difícil encontrar o ya van a ser a costos un poquito más altos. Entonces, si ustedes desean venir al palenque, sí háganlo con anticipación las compras. Ya otra vez no pudimos entrar al palenque porque pues no alcanzamos boletos de ningún tipo, que pues ya ni modo. Chavos, y pues algo también que podemos notar es de que la verdad la feria está súper cuidadita, es casi como blindada. Sí, la verdad es que vemos bastante presencia de la policía, además de que por ahí leímos que en esta ocasión van a tener muchísimas cámaras de vigilancia. Hagan de cuenta que van a estar en una casa de los famosos o algo así. Es el Big Brother en la feria. Entonces, para que no se vayan a pasar de lanza o no se vayan a preocupar, aquí pueden caminar sin problema. ¿Cómo se notó la edad? Así yo dije, la casa de los famosos, que es lo actual, y tu Big Brother es de hace 20 años. Sí, no te creas cuántos años, pero sí. Algo también importante, ya saben, sus pertenencias siempre al frente de ustedes. No se confíen, no pierdan su instinto latinoamericano, porque todos no traigan mochilonas, así que luego son fáciles de abrir porque las traen atrás. No crean que porque haya 1000 policías no los vayan a robar, ¿verdad? Los carteritos están a la orden del día. Entonces, cuídense mucho, por favor, y no den papaya, como dicen en Colombia. Chavos, y pues antes de entrar al ruidazo que no nos va a dejar ni escuchar. Otro tip adicional también es que traigan efectivo. A pesar de que en todos los lugares aceptan tarjeta o en la mayoría, van a encontrar ciertos localitos, ciertos lugares en los que va a ser necesario el efectivo. Por ello, sí traigan efectivo, por favor. Y así evitamos también lo de las tarjetas y así todo. Usar tantas tarjetas. Sí, es un tip, ¿verdad? Pero de todos modos hay gente que no puede vivir sin tarjetas. Ahí está, ahí les dejamos el dato. Chavos, y pues hablando de la seguridad, vean, aquí andamos caminando y ahí vemos una zona segura. Entonces, si en algún momento se sienten inseguros o algo por el estilo, lleguen aquí y está justamente enfrentito de la plaza principal. Bueno, y si quieren escuchar banda gratis, nada más véngase aquí al centrito, vean, ahí está. Banda gratis, o si quieren pagar para las canciones, ahí está listo. Aquí la verdad no van a venir a platicar, van a venir a bailar. Aquí venimos a divertirnos, a tomar cerveza, a pasarla bien, a pasarla a gusto. Pueden pagar o pueden disfrutar gratis ahí y bailar a Agustín Lara. Bueno, y aquí ya le están preguntando que de su outfit y así todo. Ya le está preguntando de su outfit y... Chavos Vlogs, hacemos videos de viajes. Ya nos están entrevistando por acá. Chavos, si se pensaban que la feria era solamente como para venir a echar desmadre, vean nada más, bajando del cerro como el Nuecillo, era la feria. Sí, directo hasta acá. Entonces ahí está, los deportistas también vienen a la feria. Chavos, y pues entonces llegamos al Oxxo más famoso de Aguascalientes, de la feria de Aguascalientes, que es justamente el que está aquí donde es el conteo.
Ahí está. Es un Oxxo muy diferente, ¿no? Un Oxxo muy grande, Un muy Oxxo, exactamente. exactamente. Hay hasta de canes adentro. ¿Qué? O sea, sí, de que te están dando muestritas y así. Yo lo mucho allá en León, te abren la puerta a un señor y así. Pero también hay nomás una caja abierta. No, aquí sí hay muchas. ¿Ah, sí? Sí, Sí, es cierto. aquí se Bueno. rompe esa regla. Entonces, aquí no van a comprar la cerveza que nosotros compramos en 40 pesos. Aquí la van a comprar a precio de lista. ¿Y aquí nos cobras tú? Sí. Sí. Ah, está chido, Yo les entrego ticket y ya está ya. Ah, está chido, Ya no se tiene uno ¿Solo que con formar y tarjeta? así. Con tarjeta de efectivo. Ok. Entonces ya compramos un 12, ahí está, un 12 de esas cervecitas en 320 pesos. Y pues la que compramos ahorita son 4 por 175. Chavos, y efectivamente hay 13 cajas. Imagínense nada más la magnitud de este Oxxo. 13 cajas, nada más y nada menos. Chavos, déjenme decirles que este Oxxo está abierto hasta las 5 de la mañana, bebé. Viernes, sábado y domingo hasta las 5 de la mañana, pero ya entre semana, o sea, los demás días, hasta las 3 de la mañana. Y cierra a las 5 y abre a las 6. O sea, nomás una hora. Que nomás una hora que para que en lo que limpian y sacan a todos. No, el Oxxo está el Oxxo aquí. Nada más que nos hemos dado cuenta de que allá la dan más barata, bebé. Es que aquí el latón salía en 50 y allá nos lo dieron en 40. Sí, Entonces ahí fue donde... Decimos, ¿Qué pasó, qué raro, Oxxo? ¿qué pasó ahí? Entonces no tiene los mismos precios, literalmente. Chavos, pues algo importante que tampoco hemos venido, pero que algún día vamos a animar a venir. Creo que es algo complicado porque yo creo que es uno de los días que más gente hay aquí y es la cuestión de la inauguración, que aquí a mis espaldas es donde se hace el conteo para el inicio de esta feria. Si alguno de ustedes ha venido a ese conteo, déjenoslo saber en comentarios y denos sus tips para animarnos y a lo mejor el próximo año aquí estaremos en el conteo. Quién sabe, yo creo que con un impermeable o algo así, porque se hace una de mojadero y quién ¿sí? sabe si todo eso sea de dudosa procedencia. Bueno, si un impermeable, gogles, Pero para cubrebocas. festejar el conteo, exactamente. Si alguno de ustedes ha venido, déjenlo que abajito en los comentarios, porque nosotros no. Algún día, bebés. Chavos, ahorita entramos aquí a este baño y pues no, la tarifa está en 10 y aquí me cobraron 12 pesos. Es aquí donde está esta plaza comercial. Pues yo creo porque están bien escondidos. Sí, están bien escondiditos. Pero bueno, otra cosa que decíamos es de que a lo mejor nos hubiéramos traído una mochila y así ya no hubiésemos estado cargando así como las cervezas. O la de Costco. O la de Costco. Y no me pagan comisiones, pero yo la vi muchas veces ahí. La baby es la María Clara del Costco. Soy fan de María Clara. Chavos, algo la verdad también que les recomendamos es que si piensan venir a la feria, sí le dediquen mínimo unos 2 días. Con uno, la verdad, creemos que no va a ser suficiente. La verdad, hay muchas cosas que ver, hay mucho que recorrer y con un día probablemente se queden con ganas de recorrer un poquito más. Sí, para que se la lleven a gusto, tranquilos. Así uno puede visitar, no sé, por ejemplo, un día la isla, otro día el centro, otro día el Foro del Lago, otro día el Foro de las Estrellas, otro día el Palenque y así. Entonces se quedan una semana. Chavos, algo también que deben tomar en cuenta si ustedes quieren venir es que si vienen en sábado y domingo, como en la mayoría de los lugares, van a encontrar muchísima más afluencia de gente. Así que si ustedes quieren evitar eso, la mejor opción sería venir entre semana. Pero si no hay otra opción, pues vénganse a amontonarse aquí con toda la gente, a engentarse un poquito, pero a divertirse bastante. La verdad, ahorita nosotros venimos en domingo y tampoco vemos así como que las multitudes que no se puedan ni caminar Lo ni que algo pasa así. es muy grande, ¿no? Sí, Entonces, exacto. o sea, sí hay muchísima gente, pero la verdad está bastante transitable. Esta diferencia, por ejemplo, como la de León o como otras, no cobran entrada, o sea, uno puede llegar aquí literalmente. La entradita es nomás para checar que no traigan cuchillo, navaja, machete o algo por el estilo. Entonces, aquí no cobran, está totalmente gratis, es como al aire libre. Chavos, y si ustedes quieren aprovechar todavía más y decir, ¿saben qué? Yo me voy a ir unos 5 días de vacaciones a Aguascalientes para aprovechar ir a la feria. También pueden aprovechar y conocer algunos de los pueblos mágicos de aquí de Aguascalientes. Se pueden ir a Calvillo, a Real de Asientos, San José de Gracia o ya, si ustedes quieren. La verdad es que ese sí se lo recomiendo, irse hasta Villa Hidalgo a comprar algo de ropa. Sobre todo si son mujeres, vayan a Villa Hidalgo y algo de ahí les va a gustar. Chavos, alrededor de toda la feria hay puestitos, de esos puestitos donde hay cerveza, donde hay coctelitos, donde hay pues un montonal de cosas. Pero nos hemos dado cuenta de que está caro, ¿verdad? A donde la compramos la primerita vez. Bueno, hemos estado comparando como los costos. Donde la compramos la primera vez nos costó 40 pesos. En el Oxxo esa misma cerveza estaba en 50. Pero si compras la chiquita, del latón chiquito, en el Oxxo te cuesta 23 y acá te cuestan 45.
40 pesos. Entonces, chequenle bien ahí antes de comprar. Ni para las matemáticas somos tan buenos como en estas ocasiones, ¿eh? Aquí es donde uno saca los conocimientos. En la geometría, la aritmética y todo eso. Que 12 latas entre 300 pesos que pagué, pero son 340 mililitros y la otra trae 470. ¿Cuál me conviene más? Y ya el siguiente nivel es, si son varios, ¿entre cuánto nos toca? Dato importante, chavos, en esta ocasión el invitado especial, el país invitado especial es Madrid. Y el Estado de México invitado es Chihuahua. Sí, Chihuahua, que no hemos ido más que a Ciudad Juárez, pero tenemos ganas de ir a Chihuahua. Sí. Y pues ya entramos aquí al lugarcito donde se pueden comprar que las cositas, que lo de novedad, pero lo que nos llamó más la atención es esta parte, vean. Es que andaba buscando yo baños. Y le dije, ay, aquí hay baños. Y ya vi ahí, hombres 10 pesos. Sí. Y luego dije, acá debe estar el de mujeres. Y dice, ¿qué hombre sabe? Sabe, ahí está. Eso es muy del Bajío, ¿no? Sí. Sabe. Entonces, sí, yo creo que la gente sí le dice, ¿y el de mujeres? ¿Qué hombre sabe? Bueno, ya aprovechando aquí, ya se pueden comprar aquí que el muñequito, que el recuerdito, que... Hay una chamarrita. Ah, se va para el frío. Vénganse a dar una vuelta por aquí. Está justamente a un ladito de la Plaza de Toros. Bueno, que ya supimos cómo se llama esta área. Nos dijo una muchacha que se llamaba El Gusano. No sé si en realidad se llame así, pero está raro, ¿verdad? Si alguien sepa que tiene otro nombre, déjenoslo saber aquí en los comentarios, porque esa fue la información que nos dieron. Justamente está donde es la Plaza de Toros. E incluso hay comidita para aventar para arriba. Chavos, ahorita le preguntamos a otra persona de los que trabaja aquí, nos dijo que aquí es la Macroplaza. Ajá. Y donde les dijimos que era el Gusanito, dice que es Expo Plaza. Ajá. Entonces, quién sabe, pero estamos en la feria. Sí, exactamente. Chavos, y pues algo también que tienen que visitar sí o sí es este lugar, vean, ya saben, apoyar a los artesanos mexicanos en este lugar que se llama Pabellón Artesanal. Aquí en este pabellón van a encontrar muchísimas personas que hacen sus productos a mano. Y porque aquí es donde estos artesanos vienen y venden sus productos y a un precio, la verdad, bastante bueno. Entonces ya saben, si les gusta ahí como chacharear, que el suétercito, que la blusita, que no fui a Guerrero y ocupo unos aretes, aquí van a estar, que un chocolatito de Oaxaca, que aquí va a estar. Entonces vénganse a dar una vuelta por aquí también. Chavos, y pues vean, les digo que los mexicanos no dominamos el mundo porque no queremos. Vean nada más estos muchachos. Traen ahí su bolsa de hielos, traen el tequila en un termo, traen su square, traen toda parte y están armando ahí las cubas. Ah, pero para la escuela o para el trabajo, a ver si se organizan tanto, Ahí calcularon bien, yo creo, de cuánto les tocó, ¿verdad? Chavos, algo muy chido, vean, si alguno de ustedes trae botella o algo, les dan esos termitos que traen ahí las muchachas y esto es para que no traigan ahí vidrio. Entonces, ahí vacían su botella, bebé. Su botella de tequila, de ron, whisky, lo que traigan, lo vacían ahí a esos termos y la botella de vidrio se las retiran. Chavos, y pues ahora nos encontramos en el Foro de las Estrellas. Este es el lugar donde vienen los artistas y que no tiene costo. Aquí la gente viene y se forma y entra al lugar. Empiezan a las 9 de la noche. Todo es gratis. Sin embargo, sí hay una zona que se puede reservar, que tienen que pagar. Se compra obviamente con anticipación. Tienen un lugar como más privilegiado. Estos boletos se compran en Boletilán. Entonces, ya que saben, aquí les vamos a dejar la lista de todos los artistas que vienen. Esta está hasta la última zona donde estábamos ahorita en la Velaria. Entonces, Hasta para que el lo chequen ahí. fondo. Hasta el mero fondo, ahí está. Chavos, el Foro de las Estrellas es el lugar principal de conciertos de aquí de la feria y traen artistas tanto nacionales como internacionales. Aquí van a encontrar de todos los géneros musicales. Van a encontrar desde banda, como el día de hoy que hay banda, van a encontrar pop, rock, de todo un poco. De hecho, por ahí vi que venía Pavarotti, ¿no? Viene, ¿Quién? no, Andrea Bocelli. Ah, Andrea Bocelli. Viene Andrea Bocelli, viene J Balvin, en otros años han traído a Maroon 5, han traído, la verdad, artistas bastante grandes y entre más famoso es el artista, más largas son las filas. Así que si algún artista quieren venir, si ustedes saben que es demasiado famoso, tienen que venirse con bastantes horas de anticipación. Chavos, algo también, si ustedes son de los que les gusta la parte del Six o de este tipo de marca, están más baratas, aquí les dejamos el dato, por si quieren a lo mejor cambiar de marca por ese día, Indio Tecate y de esas zonas. Ahí está. Chavos, algo que hemos visto ahorita es de que aquí en donde dice Victoria, que es el único donde dice Victoria, le vamos a llamar nosotros el Foro Victoria. Aquí hay un DJ, se pone ahorita de 8 a 9 de la noche, ahí está. Entonces, por si quieren venir a echar unas cheves ahí,
y bailar está libre. Chavos, uno de los hoteles más caros en esta época es sin duda alguna es el Fiesta Americana, el que está justamente aquí, donde se suscita todo, donde está toda la party, está toda la fiesta, sí, y el dato, baby, el dato. Si ustedes reservan, por ejemplo, pero esto obviamente es con la poca anticipación que tenemos ahorita, si reservábamos para el siguiente fin de semana, nos costaría aproximadamente como 9,000 pesos la noche. Mejor un casa de la playa, algo así, más o menos, o no, una Xcaret, más o menos, algo así. Pero si reservamos en otra fecha donde no sea feria, nos cuesta como menos de 2,000 pesos, 1,600 pesos. Entonces la verdad es que reserven con anticipación, de verdad se los decimos, de todo corazón, y para que ahorren en sus bolsillos. Entonces, este hotel es el más caro de la vida de una ciudad, literalmente. Entonces, para que lo chequen ahí y más o menos le vayan tanteando de agua a los camotes, ¿verdad, baby? Chavos, de verdad aquí el ambiente se hace cada 5 minutos, se hace hasta por el más mínimo detalle, el más mínimo movimiento, se hace el desfile, se hace el ambiente, ¿verdad? Hasta los meseros andan ahí. Si yo vi que se cruzaron la bardita, estos se salieron de íralos, ahí andan, íralos, ahí están. Así de, y el de la mesa esperando su bebida y su comida, así de. Y déjalos bailar, déjalos. Chavos, y pues es domingo de inauguración y pues la verdad aquí no se escucha nada. No podemos ni platicar, pero aquí no venimos a platicar. Váyanse a platicar un parque, un café. Exactamente. Si ustedes quieren, bueno, les gusta y quieren escuchar algo de banda, les cobran la hora aproximadamente, porque depende de la banda, pero nosotros le preguntamos a una y nos cobraba 4,500 la hora o 400 pesos la canción. Pero la verdad nos ha tocado que las bandas, una canción de que dura 3 minutos y medio, la tocan en 2. Se van bien rápido. Ahí está el costo y vamos a bailar. Chavos, pero el mejor consejo es péguense a la banda, a donde escuchen la canción que les gusta, ahí péguense. Ya sale gratis. Y ahí bailan con los que ya pagaron. Dicen, amigo. Chavos, y pues estamos en una de las zonas que le interesa a la chaviza esa de que dice, ay, bueno, vamos a la nota chaviza también. Ahorita nos encontramos en una zona que es donde están los antros, bares, terrazas, toda la zona fiestera de este lugar. Este lugar es tan fiestero que lo llaman la cantina más grande de México. Entonces, si ustedes quieren venir a la feria de San Marcos, pero vienen con el plan de divertirse, de tomar, de seguir la fiesta del after, como le llaman, este es el lugar indicado. Hay antros donde van a encontrar desde banda, pop, rock, de todo un poquito. La verdad, si a mí me preguntan, yo no entraría a uno de estos lugares porque me van a cobrar por entrar, me van a cobrar la desde cheve. acá escuchas. Desde aquí escucha, exactamente. O sea, me iría mejor a la otra zona donde alguien más paga la banda. Aquí hay presupuesto para todos, pero si a mí me preguntan, la verdad, no gasten. Y mejor del Oxxo, chevecitas, háganle como los muchachos, tráiganse su hielo, hagan equipo. Chavos, y pues otra opción como para desayunar, ya saben, las tradicionales gorditas, y nos recomendaron este lugar que se llama Gordi Buenas. Aquí tiene estacionamiento y todo ese show. La verdad también tiene área de niños, está grande, está bonito el lugar. Pedimos por ahí 3 gorditas, yo pedí 3 gorditas y la Babies pidió 2 gorditas y... Yo pedí una agua de horchata, pediste una malteada de mazapán. Sí, nos gastamos esto, nada más lo único malo que lo vemos aquí a lo mejor es de que el servicio es muy, muy tardado y no estaba lleno, entonces imagínense ahora en un domingo así lleno, muy tardado el servicio, pero de que están buenas, están muy buenas. Chavos, y pues otra cosa, ya cambiando totalmente de ambiente, literalmente ahorita está como... relajado, ¿no? Así sí, como... totalmente. Y aparte es temprano, entonces Sí. ahorita no hay tanta gente. En estos tiempos de relax pueden Y el venirse. lunes. Y el lunes. Si fuera Pueden- sábado o domingo, a lo mejor sí habría más gente, ¿no? Pero es lunes, Bueno, entonces. sí, también. Podrían venirse aquí a la isla de San Marcos. Es como la sede como alterna, porque está un poquito lejos de donde está todo el bullicio y todo el centro y ahí. Se pueden venir en un camión que se llama el San Marqueño, el circuito San Marqueño. Ese les cobra 15 pesos en viaje redondo, entonces pues no es necesario que se vengan allá para acá caminando, así porque sí está... Sí lo pueden hacer si traen claro, mucha condición sí,
ganas de caminar, pero pues caminar ese pedazo para luego caminar aquí adentro, la verdad es que sí está cansado. Así que mejor unos 15 pesitos si te vienes así sin tanto esfuerzo. Exactamente. Chavos, este lugar que se llama Isla de San Marcos en realidad no es como tal una isla, no está en medio del mar. Es una isla artificial que convirtieron en un parque recreativo y que es recinto ferial cada año en esta ciudad. Es uno de los lugares más emblemáticos y más visitados de aquí de Aguascalientes. Así es que por eso es que aquí se lleva a cabo gran parte de las actividades y cosas que tienen que ver con la feria. Chavos, y pues en cuestión de taxi, vean nada más, aquí les vamos a dejar las zonas de la A a la 4, A1, 2, 3 y 4, aquí les vamos a dejar, ahí está, entonces dependiendo a donde vayan, eso es lo que les van a cobrar, entonces para que lo chequen ahí, si quieren usar taxi, ahí les vamos a dejar el dato. Chavos, ya andamos caminando por aquí y yo creo que sí tráiganse un sombrerito, un paraguas definitivamente, porque aquí como que no hay mucha sombra y si es un pedacito como larguito, entonces si van a andar aquí como por los jueguitos y todo eso, sí tráiganse definitivamente bloqueador y sombrillita o sombrerito. Chavos, y pues ahora nos encontramos en este pabellón que se llama Hecho en Aguascalientes. Está aquí dentro de la isla de San Marcos y es uno de los corredores que está enfocado en apoyar a todos los productores locales. Yo creo que este debería ser uno de los más visitados de la feria porque aquí van a encontrar desde pequeñas, medianas y grandes empresas, pero hidrocálidas. Así que hay que apoyar el comercio local. Visiten este pabellón y pues consuman algo de lo que estos emprendedores tienen. Ya saben que lo que he hecho en México está bien hecho y la neta está bien chido porque hay hasta mesitas y hay ventiladores así, hasta está bien fresco allá adentro, ¿no? Sí, porque tienen unos ventiladores gigantes que dan como que esa sensación de que como si hubiera aire acondicionado, pero no hay. Ándale, o sea, hasta ni ganas dan de salirse de aquí. Aquí en este lugar van a encontrar desde ropa hecha a mano, de crochet, así, cosas así, velas, skincare, encontramos también por ahí bebidas, comida, la verdad van a encontrar un poquito de todo, pero recuerden, todo es 100% hecho en Aguascalientes. Chavos, y pues algo también súper importante que se lleva a cabo aquí en la isla es los juegos mecánicos. También hay algunos allá en la explanada, pero aquí es donde van a encontrar como muchos más. Si vienen con niños, yo creo que esta es la zona de donde no van a salir. Algo importante de mencionar es que son los juegos García. No, espera, mira, esa sería la solución para andar caminando ahorita. Para mí ahorita. No manches, qué chido. Bueno, tip adicional. Pero o sea, para enseñarte a ir como ella, te tienes que caer muchas veces, yo creo. Yo quiero ya saber. Entonces, chavos, son los juegos García como los que están en la Feria de León también y llevan a cabo la misma mecánica de que para subirte a los juegos tienes que tener la Garcicard. En este caso, aquí en la Feria de San Marcos cuesta 10 pesos esa tarjetita. Ustedes la recargan, funciona como si fuera un monedero y cada que se vayan a subir a un juego o a algunas atracciones que incluyen la tarjeta de aquí de la isla, les van a escanear su tarjeta y pues de ahí les van a ir descontando el costo de cada juego. Es importante que si van a ir a los juegos la compren porque en algunos sí aceptan efectivo, pero la mayoría funcionan con esa tarjeta. Tienen también algunas promociones en las que si le recargas 500 te ponen 600, que si recargas 1000 te dan 1300 y así. La verdad es que si piensan subirse a varios o piensan venir varias veces a la feria, pues sí, recárguenle bien para que les convenga y les den un poco más de crédito. Algo también importante es que cada año cambian las tarjetas, los de García. Es decir, yo por ejemplo me quedé con una tarjeta ahorita de la Feria de León, para el próximo año no me va a servir esa tarjeta. Igual aquí, si ustedes compran su tarjeta, no les va a servir para el siguiente año. Chavos, y pues vean nada más dónde estamos ahorita. Caminamos un poquito más hacia adelante y ahora estamos en la Expo Campo, o como lo conocemos todo el mundo, Expo Ganadera. Estamos en una de las zonas más importantes de la feria, llena de más tradición. De hecho, dicen que la feria nació de actividades ganaderas, entonces esto es como el corazón de la feria. Esta expo es una gran exhibición de animales y de actividades del campo. Aquí van a ver de verdad bastantes animalitos. De hecho, hay allá atrás una granjita que es una granjita Kids, donde van a poder llevar a los niños, que puedan ver animalitos y todo eso. Aparte también algunas cosas que son para campo. Aquí viene la gente, no solamente es ver animales, sino también vienen por negocio, porque venden varias cosas que se ocupa para la cuestión del campo. Vienen porque es una tradición estar aquí en esta expo. Apoyar al campo mexicano siempre también es algo súper importante, entonces siempre que puedan, compren productos hechos en México del campo mexicano. Ya saben, del campo a su mesa, o como decía ahí. Sí, no me acuerdo de qué empresa es ese eslogan, pero sí era como del campo a su mesa. Chavos, entonces vengan a la feria, por favor, por el amor de Dios, y apoyemos a nuestro turismo local, que Aguascalientes también está muy chido. Esperemos de verdad que este video les haya servido como una pequeña guía si ustedes piensan venir aquí a la feria. Recuerden que si ya han venido y tienen otros tips adicionales, déjenlos aquí en los comentarios para que nos sirvan a nosotros en una próxima ocasión, o también para los que están viendo este video. Sí, así que muchas gracias, ya la Bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.